Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Joana López Flores. Yo soy la abogada de Colombia Tributa y el día de hoy estaré acompañándolos en representación de la firma. De antemano, queremos agradecerles por el día de hoy estar aquí e invitarlos a que visiten nuestra página web www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarme a través de mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy nos acompañan dos ponentes. El número uno es la doctora Magali Casasola, socia de precios de transferencia. Es líder en prácticas de precios de transferencia con más de 13 años de experiencia en consultoría, planeamiento, cost allocation, benchmarking y estructuración de políticas de precios de transferencia. Tiene experiencia nacional e internacional en la práctica de precios de transferencia, en asuntos vinculados en la planificación y cumplimiento de las obligaciones formales, participación en foros internacionales y capacitación de precios de transferencia en Panamá y Bolivia. Cuenta con reconocimientos como que en el 2021 fue elegida líder en prácticas de precios de transferencia en América Latina 2021, reconocimiento otorgado por International Tax Review. Y el ponente número dos, el doctor Luis Ribeck, es consultor especialista en precios de transferencia con más de 7 años de experiencia en consultoría, planeamiento, formulación de políticas, cost allocation, benchmarking, cumplimiento de obligaciones formales a compañías y grupos económicos locales y del exterior en diferentes industrias. Cuenta con estudios en finanzas corporativas, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones. Queremos informarles que el material utilizado el día de hoy se publicará en nuestra página web y podrán hacer sus preguntas a través del chat, que a lo largo de la capacitación resolveremos. Muchísimas gracias a todos. Ya vamos a continuar. Doctora Magali. Muchas gracias, gracias Luisa por la presentación y a todos pues los presentes por esta participación en este webinar, ¿no? Cuyo tema principal es el régimen o la normativa de precio de transferencias en Colombia, ¿no? Primero vamos a abordar algunos conceptos básicos de precio de transferencia, vamos a revisar la importancia, ¿no?, de precio de transferencia, también vamos a ver un resumen de las tendencias de la administración fiscal de precio de transferencia respecto a nivel de Latinoamérica, y luego ya vamos a entrar en hondo a la normativa y al régimen de precio de transferencia en Colombia. Bueno, primero, respecto a qué es un precio de transferencias en Colombia, primero tenemos que decir que tiene primero su origen conjuntamente con el desarrollo de las empresas y, bueno, y su necesidad de intercambio de bienes y servicios entre empresas de un mismo grupo económico. Origina pues la problemática de determinar el precio óptimo de transferencia fijado entre estas empresas de un mismo grupo, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos problemática? Porque cabe la posibilidad que al fijar estos precios en una operación controlada, porque son del mismo grupo económico, se puede pues reducir la carga tributaria trasladando ingresos a una jurisdicción de menores tasa impositiva o trasladando gastos a una jurisdicción cuyas tasas fiscales son mucho más altas. Y de esta forma, pues, y por eso existe el régimen de precio de transferencia para evitar, pues, la manipulación de la base imponible, ¿no? Ahora, estas normas o reglamentos de precio de transferencia se basan en las guías o directrices de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Estas mismas guías son actualizadas constantemente hasta la actualidad. La última emisión fue el año pasado, en enero de 2022, y estas pues constituyen una guía para todos los países asociados, así como también a los países que se encuentran en proceso de ser parte de la OCDE, ¿no?, para establecer legislaciones pues armónicas en precio de transferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de precios de transferencia, básicamente nos estamos refiriendo al valor que fijan dos empresas relacionadas entre sí para transferir bienes, para transferir servicios o cualquier tipo pues de derecho. Es decir, hacemos referencia a todas las operaciones
registradas con partes vinculadas. Y a partir de ahí, para efectos estrictamente tributarios o fiscales, las empresas pues deben de sustentar que las operaciones registradas con sus partes vinculadas pues cumplen con el valor de mercado, ¿no? Ahora, en la normativa en Colombia, estas operaciones con partes vinculadas del exterior se extienden a operaciones también registradas con empresas ubicadas en países considerados paraíso fiscal, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de precio de transferencia, debemos primero identificar cuáles son esas operaciones que se han registrado con partes vinculadas, ¿no? O con empresas, como indicamos, ubicadas en paraíso fiscal. Es decir, estas operaciones, por ejemplo, que generan la renta bruta, ¿no? Operaciones de ingreso como venta de mercadería, venta de materia prima, venta de productos terminados, ingresos de servicios, ingresos de intereses por operaciones de financiamiento, o también estas operaciones que generan pues gastos deducibles, ¿no? En operaciones vinculadas, como por ejemplo puede ser la compra de mercadería, compra de activos, gasto de servicios intragrupo, gastos de intereses financieros, ¿no? Porque para nosotros, como consultores, especialistas en precios de transferencia, tenemos pues que hacer un análisis económico para evaluar si estas operaciones se han pactado a valor de mercado, ¿no? Siguiendo la metodología, las guías en materia técnica de precio de transferencia para llegar pues a determinar que si este resultado en todo el ejercicio fiscal fue un resultado que no generó un perjuicio al fisco, ¿no? De lo contrario, si se determina que sí existió una disminución que afectó a la base imponible y por ende una reducción del pago del impuesto, pues esto generaría un perjuicio al fisco y se deberá de realizar pues y proceder con los ajustes correspondientes, ¿no? Esto con el propósito de cumplir con la normativa ante una eventual fiscalización. Entonces, pasamos por favor con el siguiente. Continuamos, por favor, sí. Por eso la importancia del precio de transferencia, ¿no? De este régimen de precio de transferencia. Podemos empezar indicando que actualmente el tema de precio de transferencia tiene una importancia y relevancia a nivel internacional y local, ¿no? El fisco en diferentes países de la región está observando diferentes operaciones denominadas de riesgo, y hoy por hoy la administración fiscal en la mayoría de los países de la región ya cuentan con una unidad especial internacional en materia de precio de transferencia, con mayor pues, capacitación, existe mayor intercambio de información y experiencia respecto a casos de planificación agresiva, ¿no? El tema de precio de transferencia, pues como lo indicamos anteriormente, tiene que ver con el crecimiento del comercio mundial, ¿no? El comercio internacional. Pues en los últimos 100 años el comercio mundial ha crecido exponencialmente y un gran porcentaje, se dice que es más del 60% de este comercio internacional se lleva a cabo pues entre empresas de un mismo grupo económico, que opera pues en diferentes países, con diferentes leyes impositivas, con diferentes tasas de impuestos, y por ello podrían pues ejecutar planeamientos fiscales agresivos, ¿no? Con el objetivo pues de beneficiarse ya a nivel de grupo, como les dije anteriormente, transfiriendo ingresos y gastos entre países y de esta forma reducir pues sus impuestos a nivel de grupo. Ahora, la OCDE estima que la pérdida por la planificación fiscal global agresiva entre empresas multinacionales de un mismo grupo va desde un 4 a 10% de la recaudación global, ¿no? Esto cuantitativamente es aproximadamente de 100.000 millones a 240.000 millones de dólares, ¿no? Por ello, el fisco, en este caso el fisco colombiano, como también el fisco en Perú, en Chile, en la mayoría de los países de la región, ven a los precios de transferencia también como una significativa fuente de recursos, ¿no? Por ello se ha incrementado la fiscalización en esta materia en los últimos años, ¿no? El principal objetivo de la administración tributaria es regular
los precios de transferencia, establecer las normas y reglamentos para combatir pues estos mecanismos sobre la base imponible, ¿no? Además de intentar de evadir pues el uso de operaciones quizás artificiales como intereses, dividendos o simplemente pues también a través de costos de oportunidad como medio para trasladar utilidades o pérdidas, ¿no? Podemos decir en general que la importancia de precios de transferencia con la administración tributaria es la razón económica, ¿no? Es decir, que se tribute lo justo y lo razonable en el país donde realmente se genere pues el beneficio. Ahora, desde el punto de vista también de la empresa, de contribuyente, los precios de transferencia también se pueden ser vistos como una herramienta o un vehículo perfecto para realizar una adecuada planificación tributaria, ¿no? Podemos nosotros evaluar un precio de mercado, una tasa de interés, una tasa de regalía, un margen de ganancia óptima en una operación controlada, ¿no? Nosotros podemos presentar un rango de valores y, dependiendo del planeamiento de la empresa, podrá ubicarse tanto en la cuartilla inferior o en la mediana o en la cuartilla superior. Esto se puede hacer una buena planificación tributaria a través de un estudio técnico de precio de transferencia. Continuamos. Siguiente, por favor. Sí. Aquí vamos a revisar, quiero presentarles algunas tendencias que se observan en la región respecto a materia de precio de transferencia, ¿no? Primero observamos un mayor enfoque de fiscalización de transacciones transfronterizas y locales entre partes relacionadas, ¿no? La tendencia reporta un número de auditorías en materia de precios de transferencia y esto ha sido un incremento promedio del 19% en los últimos años. La autoridad fiscal de Latinoamérica en general están prestando cada vez más atención a las transacciones transfronterizas entre empresas relacionadas y también operaciones intragrupos nacionales. Por ejemplo, en Perú y en México se analizan y se registran, se presentan estas operaciones también con partes vinculadas locales, ¿no? Y de esta forma también buscan, pues, evidenciar operaciones artificiales o transacciones que no cumplan con estos requerimientos, principalmente la sustancia económica, ¿no? Además, hay también un mayor interés de parte de la autoridad fiscal de identificar estas operaciones que gozan con empresas que gozan algún beneficio fiscal. Estamos refiriendo a paraísos fiscales, ¿no? Cuando existen este tipo de operaciones, también hay un mayor incremento de fiscalización. Se observa también con una mayor cooperación entre las autoridades fiscales, ¿no? Existe un informe de la Declaración de Punta del Este del Foro Global sobre transferencia de intercambio de información con fines fiscales, donde señalan la incorporación de El Salvador y México, con lo cual suman ya casi 15 países miembros de la región, para lo cual busca maximizar el uso efectivo del intercambio de información, ¿no? Entre las empresas, entre las administraciones tributarias en Latinoamérica, ¿no? Este informe señala que se ha identificado un total de 2.600 millones de euros en recaudación de ingresos adicionales de impuestos, de intereses, adicionales a las sanciones en América Latina, ¿no? Durante los años, en el rango de 2014 al 2021, como resultado solamente de intercambios de información. Por otro lado, existe mayor atención a las transacciones digitales, ¿no? Las autoridades fiscales están prestando cada vez más atención a las transacciones digitales y empresas con modelos de negocio en línea y de suscripción, porque después de pandemia se han incrementado este tipo de empresas, ya que estas transacciones pues son mucho más difíciles de monitorear y regular, ¿no?
siempre tratando siempre de buscar y comprobar que las utilidades obtenidas por dichas empresas en los mercados donde obtienen sus ingresos se encuentran pues alineadas con la creación de valor. Por otro lado, también se observa mayor enfoque en las transferencias de intangibles, ¿no? Las autoridades fiscales están prestando cada vez más atención a las transacciones relacionadas con intangibles, como regalías por uso de marca, patentes, secretos comerciales, entre otros, ¿no? Ya que estas transacciones pueden tener pues un gran impacto en los resultados fiscales de las empresas, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en las regalías se usa una tasa específica, una tasa de regalías que tiene que ver con los ingresos de la compañía. Asimismo, se observa mayor escrutinio en los pagos de servicios a empresas relacionadas en el extranjero. Estamos hablando de los gastos por servicios intragrupo. Se espera que la autoridad fiscal de Latinoamérica aumente el uso de la prueba, o en este caso el informe del test de beneficio, para evaluar y comprobar pues la sustancia y que los precios de transferencia en estas transacciones de servicios se encuentran a valor de mercado. Por ejemplo, en Perú ya a fines de 2017 ya es una obligación tributaria de presentar un informe test de beneficio para garantizar la deducción de gastos por estos servicios realizados, ¿no? Y por último, mayor cumplimiento en la documentación BEPS. Se espera que las autoridades tributarias de Latinoamérica implementen cada vez más las recomendaciones de la OCDE sobre la documentación de precios de transferencia, con una mayor adopción a los documentos, estos documentos bien conocidos, los 3 niveles que tenemos: el informe local, el informe maestro, el informe país por país, ¿no? Esto lo digo porque tanto en Colombia como en Perú fueron los primeros en implementar el presentar el reporte local, pero por ejemplo en México y República Dominicana recién acaban de implementar el año pasado presentar el reporte local en sus declaraciones juradas, ¿no? Continuamos, por favor. Entonces vamos a ya ingresar al ámbito ya de la aplicación de la legislación de precio de transferencia, ¿no? Aquí tenemos que preguntar primero, nos tenemos que preguntar a quiénes alcanzan este régimen en Colombia de precio de transferencia. En principio, a toda empresa colombiana o contribuyente del impuesto a la renta que ha realizado transacciones con partes vinculadas del exterior y o vinculados ubicados en zona franca. Es decir, la normativa indica que estas operaciones se deben de realizar como si hubieran realizado pues entre partes independientes, ¿no? Y el contribuyente en Colombia deberá pues de probar que estas operaciones se han realizado en condiciones normales de mercado, ¿no? Luego tenemos también transacciones que el contribuyente colombiano ha realizado, pero con sujetos domiciliados en jurisdicciones de bajo nivel de tributación, es decir, los famosos paraísos fiscales. Todas estas operaciones, el fisco presume que no se encuentra valor de mercado. En este caso, el contribuyente deberá de probarlo, ¿no? A través del informe local y a través de la presentación de la declaración jurada. Entonces, si la compañía en Colombia, la compañía colombiana ha registrado operaciones con partes vinculadas del exterior y operaciones con empresas ubicadas en paraíso fiscal, va a estar pues dentro del régimen de precio de transferencia y tendrá que presentar la declaración informativa y el estudio técnico, el informe local, dependiendo si alcanza los umbrales que más adelante vamos a revisar. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ahora podemos indicar que en Colombia el criterio de vinculación está relacionado a la subordinación. Cuando existe una matriz que tiene el poder de decisión y es controlante, se dice pues que hay vinculación, ¿no? Podemos hablar de las empresas sucursales y agencias, establecimientos permanentes, entre otros, ¿no? Es decir, cuando existe una
relación societaria que tiene que ver con accionistas comunes, tanto en su participación directa o indirecta, con un capital de más del 50%, entonces va a existir una vinculación económica y de control. Continuamos. Vamos ahora a ver respecto a la documentación o las obligaciones formales que está que debe de las formalidades que debe de tener un contribuyente respecto a materia de precio de transferencia, ¿no? Primero tenemos acá la declaración jurada informativa, que es una información detallada acerca de todas las transacciones intercompany o con empresas ubicadas en paraíso fiscal, como lo indiqué, celebradas pues en el año que se está analizando, ¿no? Ahora, esta declaración informativa de precio de transferencia deberá presentarse en forma virtual, utilizando la firma electrónica y a través pues del formulario 120 establecido por la DIA. Ahora, ¿qué se deberá de contener esta declaración? Primero, información que identifica al contribuyente. Luego, la información necesaria que identifica a los vinculados del exterior, a los vinculados ubicados en zonas francas o en este caso, empresas ubicadas en paraíso fiscal. Según sea el caso, porque los que haya celebrado pues operaciones en el periodo que se está analizando, ¿no? Porque si no ha celebrado con empresas ubicadas en paraíso fiscal o empresas vinculadas en zona franca, pues no tendrá que presentar ninguna información en este caso, solamente vinculadas con el exterior. Asimismo, también se deberá de identificar el tipo de operaciones y el monto de operaciones realizados durante el año que se está analizando, ¿no? Ahora, si la empresa está afecta al informe local, se deberá pues de indicar la metodología utilizada, el indicador utilizado, se deberá de informar cuál es si se está utilizando información financiera global o segmentada, y entre otros factores para determinar el precio, la tasa o el margen según lo que se haya estado analizando. Luego tenemos el informe local, el informe maestro y el informe país por país, ¿no? Estos son 3 reportes de distintos niveles. Estos comprenden, básicamente son informes estandarizados a nivel global y está relacionado a la documentación de precio de transferencia establecido por la acción 13, ¿no? del plan de acción contra la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, estos más conocidos en sus siglas inglés como BEPS, ¿no? Estos reportes son una medida necesaria que va a permitir a la administración a nivel global, en este caso a la DIAN, obtener mayor información en sus procesos de fiscalización. Ahora, si vamos a ver el punto del informe local, ¿qué es este informe? Básicamente es un informe técnico de carácter cuantitativo que provee pues toda la información y sustento de las operaciones que ha realizado el contribuyente local con sus partes vinculadas y con empresas ubicadas en paraíso fiscal, si se da el caso, ¿no? Este informe contiene una descripción de la estructura organizacional de la compañía, actividades estratégicas, líneas de negocio, una descripción detallada de todas las operaciones, el análisis funcional, identificando pues activos, riesgos asumidos entre las partes para en cada operación, y también se tiene que determinar la selección del método, los comparables y los resultados, el rango de valores y las conclusiones, ¿no? Toda esta información se deberá de, prácticamente es una comprobación de que estas operaciones se encuentran a valor de mercado y estas se presentan ante la DIAN, ¿no? Respecto al informe maestro, este es un informe cualitativo con información específicamente de grupo corporativo, el grupo multinacional. Entonces, identifica la estructura organizativa de todo el grupo empresarial, se identifica la cadena de suministro de los mercados geográficos donde participa el grupo, la descripción del negocio y principalmente las políticas relacionados a intangibles y las políticas de las actividades financieras. Además, se tiene que adjuntar los estados financieros consolidados, ¿no? Y el informe país por país, es un informe
de declaración también anual, pero está dirigida específicamente a grupos multinacionales. ¿Y quienes lo presentan? Generalmente lo presentan la matriz, ¿no? La empresa matriz. Esta información que se presenta es muy sensible, muy importante. Se identifica básicamente información respecto a los ingresos de cada empresa, los beneficios de impuestos, antes de impuestos, los impuestos pagados, el número de personal, toda información respecto al país por país, en cada uno de los territorios en los que tiene presencia el grupo económico, ¿no? Este reporte país por país o country by country es sumamente importante para las autoridades fiscales del resto de países en los que opera el grupo multinacional, porque a partir de esta declaración van a poder pues, acceder a datos de información país por país del grupo multinacional, ¿no? Mediante estos procesos de intercambio automático de información. Y en este reporte país por país, ¿quiénes están obligados? Solamente a aquellas empresas matrices cuando sus ingresos consolidados superen los 750 millones de euros. Estamos hablando de empresas muy grandes, empresas multinacionales, ¿no? Finalmente tenemos en Colombia específicamente un informe llamado atribución de renta. Este informe es un estudio técnico de precio de transferencia muy similar al informe local y está dirigido específicamente para aquellas empresas establecimientos permanentes de compañías extranjeras en Colombia, ¿no? Este informe es un soporte de la contabilidad de la sucursal o del establecimiento permanente para efectos pues, de determinar el margen operativo, el margen de ganancia de mercado, en función pues a sus activos, a sus pasivos, ingresos, costos y gastos que son pues atribuidos en el año que se está analizando. Continuamos, por favor, y tenemos respecto a continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos aquí, por último, este cuadro de resumen de todas las obligaciones formales en materia de precio de transferencia, ¿no? Es importante que el contribuyente sepa reconocer dónde se encuentra según el tipo de operación y monto de operaciones, ¿no? Para que pueda hacer las declaraciones y no tenga ninguna contingencia del fisco. Ahora, la declaración es informativa. ¿Quiénes están afectos? Todo contribuyente del impuesto a la renta cuando haya celebrado primero operaciones con partes vinculadas y cuyo patrimonio bruto en el último día del año que se esté analizando sea superior a 100.000 VTs. Esto en pesos colombianos estamos hablando de 3.800 millones de pesos colombianos aproximadamente, o en su defecto ingresos brutos respecto del año que se está analizando que sean iguales o superiores a 61.000 VTs. Esto es aproximadamente 2.318 millones de pesos. Entonces, cuando estamos tenemos estas condiciones, pues el contribuyente va a tener que hacer la declaración informativa, cuya fecha de vencimiento ya es el próximo septiembre, a partir del 7 de septiembre. ¿Quiénes están afectos al reporte local? Pues todo aquel contribuyente, también impuesto a la renta, que realice operaciones con vinculadas del exterior, que realice operaciones con vinculados ubicados en zona franca, y aquellos tipos de operaciones, acá tiene que ver el monto de la operación que se está analizando cuando supere el equivalente a 45.000 VTs. Estamos hablando, si el tipo de operación que he registrado supera alrededor de 1.700 millones de pesos, va a tener que presentar, aparte de la declaración informativa, el informe local. Tiene que adjuntarlo. Y para aquellas operaciones que realiza con empresas ubicadas en paraíso fiscal, el monto va a ser mucho menor. Si el monto supera los 10.000 VTs, que estamos hablando de algo de 380 millones de pesos, van a tener que también adjuntar el reporte local. Y luego tenemos el reporte maestro. Básicamente, el reporte maestro los que tienen que presentar son aquellos contribuyentes que cumplan con los topes señalados para presentar el informe local, pero pertenezcan a un grupo multinacional.
y y también tenga presente pues estados financieros consolidados, ¿no? Tanto el reporte maestro como el reporte país por país se presentan en diciembre. El reporte país por país ya lo hemos indicado, que es básicamente dirigido a grupos multinacionales y sobre todo a las empresas matrices, ¿no? Y el estudio de atribución de renta se presenta cuando lo solicita la DIAN, pero esto ya es un requisito para todos los establecimientos permanentes o sucursales de compañías extranjeras y deben de tener este informe, ¿no? No esperar que la DIAN lo solicite. Bueno, finalmente, antes de darle el pase a Luis, quiero terminar mi exposición indicando que es importante que los contribuyentes sepan, pues, deben ser capaces de documentar adecuadamente sus políticas de precio de transferencia, ¿no? Ya sean actuales o así como planificar aquellas nuevas operaciones que van a realizar con sus partes vinculadas, ¿no? Elaborar un estudio técnico, un informe técnico, siempre con las prácticas, con las mejores prácticas y los lineamientos de la OCDE para asegurar, pues, una documentación comprobatoria consistente. Con esto finalizo y le doy el pase a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Buenas tardes con todos. Bueno, en esta parte de la exposición vamos a tocar el tema de los métodos o la metodología de precios de transferencia que se utilizan en Colombia. Son muy similares a los que se usan en el resto de la región, ¿no? La gran mayoría de los países de la región utilizan esta metodología que es la indicada según los lineamientos de la OCDE y podemos encontrarlas dentro de, continuamos, sí, dentro del artículo 260-3 del Estatuto Tributario. Estos métodos son los que nos van a dar la forma de análisis de las operaciones de precios de transferencia previo a las presentaciones de las que ya les comentó Magali, y podemos dividirlos en dos grandes grupos, ¿no? Los métodos tradicionales, que están basados en las operaciones, son los métodos que digamos que fueron los primeros métodos que se utilizaron o que se emplearon por la OCDE para determinar el principio de libre concurrencia de las operaciones. Y posteriormente salieron otros métodos que son los métodos basados en resultados. Dentro de los métodos tradicionales están el precio comparable no controlado, el precio de reventa y el método del costo adicionado. Empezando por el precio comparable no controlado, es un método directo. Lo que hace, o lo que consiste este método es en comparar precios o tasas de manera directa, justamente como lo indica su clasificación, es un método directo. Entonces, lo que vamos a hacer en este tipo para aplicar este método es comparar los precios que estamos pactando con una parte relacionada o con una empresa domiciliada en una jurisdicción no cooperante o en un paraíso fiscal, y vamos a comparar ese precio directamente contra el precio que se hubiese pactado o que se pactó con una empresa independiente o en una operación no controlada. En todos los métodos, ya sean los tradicionales o los basados en resultados, se puede realizar la aplicación con comparables internas, con comparables externas y con mayor o menor detalle en la segmentación. Lo que sí es que en el método del precio comparable no controlado hay un nivel de exigencia en la comparabilidad bastante alto. Es decir, si queremos comprar un producto y queremos aplicar el método del precio comparable, vamos a revisar exactamente cuál es el producto, cuáles son sus características, cuáles son las condiciones de venta o de compra. Si estamos hablando de préstamos, vamos a comparar el análisis crediticio que tenga vamos a realizar un análisis crediticio que tenga la parte que recibe el préstamo. Vamos a analizar diferentes condiciones para llegar a un nivel de comparabilidad más alto. Mientras que en los
los demás métodos, digamos que precio de reventa, el costo adicionado, y en los métodos basados en resultados, el resultado va a llegar de una forma indirecta, ¿no? Vamos a analizar rentabilidades o márgenes de rentabilidad antes que el mismo precio o la misma tasa pactada. Si bien no existe una prelación o una jerarquía al momento de aplicar los métodos, sí hay algunas características que tienen las operaciones que nos pueden indicar que se utilice o no el método del precio comparable, por ejemplo, que, como les decía, son operaciones típicas, ¿no? Por ejemplo, operaciones de préstamos, en algunos casos, como lo indica la legislación de Colombia también, operaciones que involucran commodities, o también la enajenación de activos. En esos casos típicos, el método del precio comparable no controlado es, digamos que su uso es casi obligatorio, ¿no? Porque no hay otra forma de analizarlo con los siguientes métodos. En el caso del precio de reventa y el costo adicionado, son métodos muy similares, digamos que al momento de aplicarlos, ¿no? Son métodos que analizan las rentabilidades a nivel bruto, que obtienen la parte analizada dentro de las operaciones controladas, ¿no? En el caso del precio de reventa, se aplica básicamente para empresas que se dedican a la distribución de mercaderías, a la comercialización, sin aplicar un margen un valor añadido en sus operaciones, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hablamos de almacenes o tiendas por departamento que solamente compran y venden, uno de los métodos más aplicados sería el precio de reventa. Mientras que el costo adicionado también analiza márgenes a nivel bruto, sin embargo, se utiliza cuando hay un valor añadido dentro de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en empresas manufactureras que realizan maquila, en donde hay una transformación del producto y donde el factor más relevante son los costos, ¿no? Y por otro lado tenemos los métodos basados en el resultado. Tenemos el método de partición de utilidades, que tiene algunas características especiales que pueden ser partición de utilidades o método residual de partición de utilidades. Es un método que se utiliza cuando hay operaciones que están muy interrelacionadas entre sí. Por ejemplo, no vamos a hacer un caso de esto, pero por ejemplo, hay grupos económicos que utilizan o usan varias empresas dentro del grupo para llegar a producir un bien o un servicio. Entonces, como todas estas empresas participan dentro del proceso productivo, lo que se busca con este método es determinar qué porcentaje de beneficio total está asociado a cada uno de las partes involucradas en la prestación o en la generación de este bien. El caso típico es una empresa que fabrique, por ejemplo, un dispositivo móvil, ¿no? El grupo tiene como objetivo vender dispositivos móviles, pero para esto hay, por ejemplo, 3 empresas involucradas, ¿no? Una que fabrica el equipo, el hardware, una que desarrolla el software y una que comercializa el producto. Entonces, lo que nos dice este método es que como las 3 empresas están interrelacionadas para brindar o producir el bien final, lo que se hace es determinar cuál es el margen de rentabilidad que debería recibir cada una de ellas según los riesgos, funciones y activos que están involucrados en su operación, y con estos márgenes reasignar la utilidad total para poder llegar a un valor adecuado en lo que respecta al beneficio que le corresponde a cada empresa. Y finalmente tenemos el método del margen transaccional de utilidad de operación, que en otras jurisdicciones se conoce con el nombre del margen neto transaccional, que también es un método indirecto que busca identificar cuál es la rentabilidad que obtiene una compañía en la prestación de un servicio, en la venta de algún bien, o en alguna operación dentro del ámbito de precios de transferencia, y compararla
con el margen, en este caso a nivel operativo, que hubiesen obtenido empresas independientes. Como les decía, también se puede aplicar este método, o todos los métodos se pueden aplicar de manera con información interna o con información externa. También se puede aplicar con información segmentada o información global, ¿no? Como vamos a ver en los siguientes casos. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, aquí tenemos algunos casos simplificados de precios de transferencia donde podemos ver cómo es la aplicación de cada uno de estos métodos. En el caso del precio comparable no controlado, como habíamos dicho, es un método que compara precios o compara tasas directamente. Tenemos un caso en el que hay una empresa distribuidora que se encarga de vender al exterior neumáticos para vehículos ligeros. Y dentro de sus operaciones en el ejercicio gravable que se está analizando, registró ventas para su vinculada, que está domiciliada en Ecuador, y también se comprueba que la empresa realizó operaciones similares con terceros independientes. Entonces, hasta este punto ya tenemos identificado que la empresa realizó operaciones con partes vinculadas en el exterior, por lo tanto se tiene que presentar no solo el análisis, sino también la documentación comprobatoria, asumiendo que se han superado los tramos indicados previamente para realizar la presentación. Y también nos indican que tenemos operaciones similares con terceros independientes, es decir, que se cuentan con comparables internas y podemos comparar el precio de venta de estos neumáticos vinculadas con el precio que se le vende a un tercero independiente. Entonces, para determinar la posible aplicación del método, lo primero que se hace es revisar la data o la información que se tenga de las mercancías vendidas a vinculadas y a terceros, porque, como les decía, este método requiere un nivel alto de comparabilidad, ¿no? No basta simplemente con que se hayan vendido a terceros independientes estos mismos productos, sino que hay que revisar las condiciones y las características que estén involucradas en la operación para determinar que existe un alto nivel de comparabilidad. De lo contrario, este método se descartaría. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, se solicitó una data, obviamente que esta es una data también simplificada, pero lo que busca es presentar las características que tengan los productos vendidos a vinculados y a terceros independientes. En las tres primeras filas se identifica el cliente, que es una parte vinculada, y se está indicando cuál es la marca del producto del neumático, el tamaño, las cantidades que se vendieron, el precio unitario y el precio total. Obviamente podrían haber muchas más características dependiendo de la mercancía, dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de commodities, un factor relevante van a ser las fechas de exportación o de importación, dependiendo del caso, o los precios de cotización internacional, pero esta es una simplificación, ¿no? Entonces, a partir de la fila 4 también tenemos las ventas de neumáticos a partes independientes y también tenemos el registro, digamos, que marca el tamaño y las cantidades vendidas. Acá se ha aplicado un filtro previo para primero separar las cantidades que, digamos, que sean parecidas o que se asemejen a las cantidades vendidas a la parte vinculada. Porque si hubiesen unas cantidades, una venta muy altas, podrían existir descuentos por volumen, ¿no? Que es lo típico. Entonces imaginemos que aquí ya se hizo ese primer filtro y ahora lo que sigue es realizar la búsqueda de las mismas marcas, posteriormente el mismo tamaño y finalmente ya podríamos hacer la comparabilidad. Entonces vemos que todo lo que se le ha vendido a vinculada es de la marca Pirelli. Tenemos algunas observaciones o algunas ventas de marca Pirelli a terceros independientes. Y después tenemos ventas de neumáticos de tamaño
165, raya 70, radio 14. Y también tenemos esas observaciones dentro de la data. Sin embargo, de la última venta, digamos, no se encontraron operaciones similares con terceros independientes. Si bien se tiene el mismo tamaño, no se tiene la misma marca, ¿no? Entonces, podría existir una diferencia en el precio y por lo tanto no existiría comparabilidad. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, una vez identificados los potenciales comparables, vemos que para las dos primeras observaciones sí se tienen comparables y se identifican los precios unitarios de estas mercancías. Sobre esos precios unitarios, digamos que son el 74, 72 y 70, es que se va a calcular un rango intercuartil sobre el cual se va a realizar la comparación, ¿no? En este caso, tenemos el cálculo del rango intercuartil en el último cuadro de la derecha, que va de 72 a 74, y nuestros precios unitarios a vinculadas han sido de 80 y 78. Entonces, como podemos observar, esos precios unitarios de venta a vinculada están por encima de este rango de mercado. Como estamos hablando de una venta, lo que estamos diciendo es que se está vendiendo a un valor más alto que el del mercado y por lo tanto la compañía estaría reportando mayor ingreso y en consecuencia hay una base imponible más alta, ¿no? Por lo que en principio no habría una contingencia o un perjuicio. Sin embargo, en sí no se está cumpliendo con el principio de libre concurrencia, pero no existiría un perjuicio. Si estos valores de precio unitario estuviesen dentro del rango intercuartil, se estaría cumpliendo con el principio de libre concurrencia. Tenemos un caso más en la siguiente diapositiva. Esta es la aplicación del precio comparable no controlado para una operación de regalías, ¿no? Es una de las operaciones más comunes también que hay dentro del ámbito de precios de transferencia. Normalmente hay un accionista o una empresa también puede ser que es propietario legal de una marca y hay otra empresa que se dedica a la comercialización de productos usando esa marca o ese nombre comercial, ¿no? Entonces, imaginemos que en este caso hay una operación de pago de regalías por el concepto de uso de marca por un monto de $500.000 y se busca identificar o analizar si es que se está cumpliendo con el principio de libre concurrencia en esa transacción. Ahora, se revisan los términos contractuales y se identifica que hay una tasa de regalía que se paga al dueño de la marca por un valor de 4%, 4% total de las ventas netas. También tenemos otros datos ahí como la fecha en la que se da la operación, tenemos el monto anual y cuál es el nombre o el concepto del intangible. Entonces, para llegar a un valor de mercado, lo que se hace en este tipo de operaciones es recurrir a bases de datos internacionales que cuentan con información de contratos por conceptos similares, ¿no? En este caso, por uso de marca. Hay diferentes bases de datos en el mercado, que pueden ser el Royalty Range, el Royalty Stat, KTMine, entre otros. Y lo que vamos a hacer es recurrir a esas bases de datos para descargar contratos por conceptos similares durante esa fecha. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, a partir de la búsqueda, lo que se hace en principio es agregar algunos parámetros o criterios de búsqueda. En este caso tenemos palabras clave, dependiendo del rubro o del concepto que tengamos en la regalía. En este caso eran productos farmacéuticos y nos van saliendo el número de comparables potenciales, ¿no? Después podemos ir agregando palabras adicionales o sinónimos de esas palabras, de repente agregar el tipo de intangible que estamos utilizando, desde cuándo pueden empezar los contratos, la industria y finalmente, bueno, la base, ¿no? Dentro de la base del
del cobro de la regalía, que en este caso eran las ventas netas. Podemos pasar a la siguiente. Bien, una vez hecho estos filtros iniciales y después se hace la revisión cualitativa de cada uno de los contratos para identificar cuáles son los que más se acercan a la operación que estamos revisando, y en este caso se llegó a esta muestra de 6 contratos. Como pueden ver, están el licenciante, el licenciatario, cuál es la fecha de contrato. En este caso, todas las operaciones son realizadas durante el 2022. Y la base de la regalía, que en este caso eran las ventas netas. Después tenemos la descripción de cada contrato y finalmente la tasa de la regalía. Una vez más, como en el caso anterior, lo que se hace es calcular un rango intercuartil sobre estas tasas de regalía y se llegan a estos valores de 2.5 hasta 6%, por lo que nuestra tasa del 4% está dentro de los valores de mercado y se está cumpliendo con el principio de libre concurrencia. Esa sería la conclusión para este tipo de operaciones. Ahora, como les decía, con el precio comparable no controlado, también se analizan sobre todo operaciones de préstamo, donde vamos a hacer algo similar, pero en lugar de tasas de regalía vamos a comparar las tasas que pueden ser del sistema bancario, o pueden ser una construcción de tasas a partir de la calificación crediticia que tenga el deudor dentro de la operación, ¿no? Que son operaciones que sí llevan un poco más de análisis y son un poco más detalladas para presentarlas en este caso. Podemos pasar al siguiente método. Después tenemos el precio de reventa. Como les decía, este método se utiliza sobre todo para empresas dedicadas a la distribución de algún producto sin darle un valor añadido, sin dar un proceso de transformación. Y lo que nos dice este caso es que tenemos una empresa dedicada a la importación y distribución de químicos. No los transforma, no les da un valor añadido, simplemente se compran y se venden. En este caso se tiene una operación de venta a un paraíso fiscal y se pide analizar si estos precios cumplen con el principio de libre concurrencia. Entonces, para aplicar este método, se realizaron ciertas consultas al personal de la compañía y se determinó que el método del precio comparable no controlado no podía ser aplicado porque las características de los productos vendidos a terceros independientes eran diferentes, ¿no? En este caso se habla de que tenían diferentes marcas, presentaciones o grados de concentración dentro del mismo producto químico. Entonces, se descarta el método del precio comparable no controlado y se consideró la aplicación del precio de reventa. En este caso, va a analizar los márgenes de rentabilidad a nivel bruto que obtiene la compañía por la venta de estos productos. Entonces, una vez más, los consultores solicitan una data que tenga la información sobre las ventas de estas mercaderías que se han adquirido de empresas domiciliadas en paraísos fiscales y también de las ventas de productos adquiridos de terceros independientes, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos una suerte de estado de resultados simplificado, donde están los ingresos y los costos de las operaciones con la empresa domiciliada en un paraíso fiscal. El valor de la operación vendría a ser el costo, porque es la compra del producto. Y los ingresos son los ingresos obtenidos por la venta de este producto a terceros independientes. En este caso vemos que hay una utilidad bruta de un margen bruto de 18.21% sobre las ventas. Y por otro lado tenemos las comparables internas, donde tenemos también los ingresos y costos obtenidos por las ventas de estos productos, pero en este caso, productos adquiridos de terceros independientes. Si bien no son los mismos productos, se puede identificar que están dentro de la misma
línea de productos, ¿no? Por lo tanto, la comparación o la comparabilidad ya no es tan exacta, pero sí se puede identificar o se pueden comparar los márgenes de rentabilidad de esta línea de productos químicos. Entonces, se calcula el rango intercuartil a partir de los márgenes de rentabilidad de estos comparables internos y finalmente se compara el margen de rentabilidad del 18.21% contra el rango intercuartil calculado. En este caso, vemos también que el rango o el margen se encuentra dentro del rango intercuartil, por lo que se estaría cumpliendo con el principio de libre concurrencia. Ahora, en estos casos estamos utilizando comparables internas para el ejemplo, pero también es posible la aplicación de comparables externas. ¿Esto qué significa? Que en lugar de utilizar estos márgenes de rentabilidad de operaciones obtenidas con terceros independientes, se haría la comparación contra los márgenes que obtienen empresas que se encuentran operando dentro del mismo sector, es decir, en este caso serían comercializadoras de productos químicos, pero cuya información está en acceso público, son de acceso público, se pueden encontrar en bases de datos, y sobre eso se puede hacer la comparación. Sin embargo, no es recomendable la aplicación de este método en su versión externa, debido a que pueden existir diferentes clasificaciones de los costos y gastos dentro de los estados financieros de estas compañías, y el margen a nivel bruto podría no estar conteniendo todos estos gastos adicionales o que sí son relevantes dentro de la operación, ¿no? Entonces, para evitar esas diferencias, a veces no se utiliza o no se recomienda utilizar estas comparables externas para el caso del precio de reventa y el costo adicionado. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y este es el método del costo adicionado, ¿no? Como les decía, es muy similar al método anterior, pero se utiliza para empresas que se dedican a la manufactura o a transformar algún producto antes de su comercialización. Entonces, en este caso tenemos una empresa que se dedica a la manufactura de juguetes. Sus funciones principales son la importación de materia prima, la transformación o ensamble de los juguetes y posteriormente la venta. Entonces se identifica durante el ejercicio gravable que hay operaciones de venta de productos con partes vinculadas del exterior y también se identifican ventas de productos terminados con terceros independientes. Una vez más se solicita identificar o comprobar el cumplimiento del principio de libre concurrencia y se tienen acá los datos de las operaciones convinculadas, ¿no? El monto de operaciones de ventas son $100.000, el costo de ventas son $90.000 y el margen de rentabilidad $10.000. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos estos resultados y se hizo el cálculo del margen bruto sobre los costos en este caso, y se hizo lo propio con las comparables internas, ¿no? Que se entiende que son el mismo tipo de productos, si bien no se llega al mismo nivel de comparabilidad que con el precio comparable, están dentro de las mismas líneas de productos, por lo que se esperan rentabilidades similares con terceros independientes, ¿no? Una vez más, hacemos el cálculo del rango intercuartil y podemos identificar que el margen del 11.11% se encuentra dentro del rango de mercado, por lo que se cumple con el principio de libre concurrencia, es decir, que el margen que se obtiene con una operación controlada sería el mismo que obtendrían en una operación partes independientes. Ahora podemos pasar al siguiente caso. Finalmente tenemos el método del margen transaccional de utilidad de operación, o como les decía, el margen neto transaccional. Este es uno de los métodos más utilizados en toda la región, en algunos casos mal utilizado también porque se aplica de forma indiscriminada a diferentes operaciones, cuando en realidad
solamente se deberían cumplir algunas características puntuales para que se aplique este margen, o este método, perdón. Este método lo que va a hacer es comparar los márgenes de rentabilidad obtenidos con partes vinculadas, pero en este caso ya no a nivel bruto, sino a nivel operativo, por lo que se busca incorporar dentro del análisis no solamente los costos, sino también los gastos asociados a la operación. Por ejemplo, en muchas operaciones de venta están involucradas funciones de marketing, de repente hay fuerza de ventas o algunas otras funciones importantes que son relevantes para la venta del producto y que al analizarlas a un nivel bruto no se estarían incorporando dentro del análisis, ¿no? Es por eso que surge el método del margen transaccional de utilidad de operación. Entonces, la aplicación es también similar a la del método del precio de reventa y el método del costo adicionado. Y, por ejemplo, tenemos en este caso que hay una empresa distribuidora que realiza ventas tanto vinculadas como independientes, pero acá la característica o la diferencia es que las ventas de sus operaciones controladas, es decir, a partes vinculadas, se llevan a cabo en situaciones diferentes por los volúmenes de venta, ¿no? En este caso, las ventas a vinculadas representan el 90% de las ventas totales de la empresa. Entonces, el 10% restante que se le vende a independientes, se podría deducir que se venden a un precio diferenciado porque no hay un descuento por volumen. Entonces, en ese sentido, cuando existe la ausencia de comparables internas, se determinó que el método del margen transaccional es el más indicado para analizar la operación. Y como no existen comparables internas, se va a analizar o se va a aplicar el margen o el método con comparables externas. Entonces, el método se va a dividir o va a tener estas fases, se pueden identificar estas fases. Primero va a ser la búsqueda de comparables. Estas comparables tienen que ser de acceso público. Podemos utilizar bases de datos internacionales también, como pueden ser el Capital IQ, pueden ser el OneSource, hay diferentes productos dentro del mercado. Y se va a realizar un proceso de aceptación y rechazo de estas comparables potenciales, primero utilizando criterios cuantitativos y posteriormente criterios cualitativos para identificar las comparables que más se asemejen a las funciones, activos y riesgos que están involucrados dentro de la operación. Y finalmente, de ser necesario, se van a aplicar los ajustes de comparabilidad para justamente evitar que existan muchas diferencias entre los márgenes obtenidos por empresas que pueden estar domiciliados en el exterior, en países, digamos, que pueden ser más o menos desarrollados y que tengan un nivel de rentabilidad diferente, ¿no? Entonces, para, digamos, que disminuir esas diferencias, se aplican ajustes de comparabilidad. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Y esta es la primera parte del análisis, que como les decía es la búsqueda. Se incorporaron en este caso algunos criterios de búsqueda, que en principio son no considerar empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Otro criterio puede ser a fines de no tomar como comparables empresas controladas o que tengan cierto nivel de dependencia. Se utilizaron empresas que no tengan un accionista principal que tenga más del 30% de participación. Después se utilizaron los códigos industriales en los que puede estar clasificada esta empresa. Y finalmente se utilizó un código de el tipo de empresa o tipo de compañía, considerando empresas públicas para tener información justamente de acceso público. Bueno, estos criterios pueden variar dependiendo del consultor, dependiendo incluso de la transacción o las características que se tengan. Se pueden aplicar criterios cuantitativos, que, por ejemplo, que exista cierto nivel o cierta proporción dentro de los
inventarios o propiedad, planta y equipo sobre el total de activos para llegar a cierto nivel o a un estándar de empresas que tengan una participación similar a los que tiene la compañía, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bien, una vez que se obtienen el set de comparables y se hace toda la revisión previa a nivel cuantitativo, después se revisa una por una a qué se dedica la empresa, cuáles son sus mercados, sus productos, se identifican las comparables necesarias y después se revisa dónde están domiciliadas. Si es que estas empresas se encuentran en el exterior, entonces lo que procede es realizar ajustes de comparabilidad, como les había mencionado. Se pueden utilizar diferentes factores, pero los más utilizados son los ajustes por inventario, por cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y en algunos casos por propiedad, planta y equipo. Esta es una fórmula, solo como ejemplo, de uno de los ajustes por inventarios que se aplican. Y se utiliza como una tasa como parte de la fórmula, hay una tasa de interés que es la que va a nivelar las rentabilidades o los valores, que puede ser también la US Prime o alguna tasa de referencia de los mercados en los que se están analizando las operaciones. Y bueno, finalmente se compara la utilidad operativa. Puede ser sobre costos y gastos o sobre ventas. En este caso, al tratarse de una empresa comercializadora, lo que se está haciendo es utilizar la utilidad operativa sobre ventas. Nos da un margen de 9.36%. Y este indicador se va a comparar contra el mismo margen obtenido por estos terceros independientes que hemos utilizado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y este vendría a ser el resultado de la aplicación del método. Tenemos estas comparables dentro de la primera columna, que bueno, están en diferentes mercados. Y tenemos los márgenes de rentabilidad de estos tres ejercicios. Ahora, muchas veces se aplica un promedio de esos 3 años o de esos 3 ejercicios a fin de también eliminar algunas diferencias que pueden existir dentro de estos ciclos económicos por los que pasan las empresas o las industrias. Sin embargo, bueno, dentro de estas comparables no hay unas diferencias muy significativas, ¿no? Y bueno, estos márgenes, como les decía, ya han sido ajustados según los ajustes de comparabilidad respectivos y se procede a hacer la comparación contra el margen del 9.36% obtenido por la compañía. En este caso, como pueden observar, se encuentra dentro de los valores de mercado, entre el límite inferior y el superior, por lo que se está cumpliendo con el principio de libre concurrencia. Esa sería la aplicación del margen neto transaccional, que es uno de los métodos más utilizados. Seguramente si han tenido la oportunidad de ver un estudio de precio de transferencia o van a haber visto la aplicación de este método en muchas circunstancias. Y bien, el siguiente punto de esta exposición es el tema de las sanciones. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y estas son las sanciones en materia de precios de transferencia. También lo podemos encontrar en el artículo 260-11. Y acá lo que se identifica o lo que se observa es que existe una diferenciación en la sanción, tanto para la documentación comprobatoria o el incumplimiento de la declaración informativa. La primera sanción es la extemporaneidad dentro de los primeros 5 días y también hay una diferenciación a partir del 6º día, ¿no? Como pueden ver,
la sanción es del 0.05% del valor de las operaciones sujetas a documentar o declarar para el caso de la documentación comprobatoria y del 0.02% para el caso de la declaración informativa. Ahora, a partir del 6º día, esto ya cambia y pasa a ser el 0.2% y el 0.1% del valor de las operaciones para la documentación comprobatoria y declaración informativa respectivamente. Ahora, también existen topes máximos, ¿no? En el caso de la documentación comprobatoria, a partir del 6º día no puedes superar los 1.667 VT por mes o 20.000, acá son 20.000 VTs en total, ¿no? Y en el caso de la declaración informativa son 1.250 VT por mes o un máximo de 15.000 VT en total. Después tenemos sanciones por inconsistencia. En este caso pueden ser, por ejemplo, ¿no? Si teníamos un préstamo con una tasa de 5% sobre los cuales se calcularon los intereses, sin embargo se reporta un 4%, o sea, se reporta una tasa diferente, entonces existe una inconsistencia y por lo tanto también se aplica una sanción, ¿no? En este caso es el 1% en el caso de la documentación comprobatoria y del 0.6% en el caso de la declaración informativa. Igual tenemos topes máximos de 5.000 VT y 2.280 VT para cada caso, ¿no? Documentación comprobatoria y declaración informativa. Después tenemos sanciones por la no presentación de operaciones convinculadas, donde la sanción en ambos casos es el 4% del total de las operaciones convinculadas, con un tope máximo de 25.000 VTs para la documentación comprobatoria y 20.000 VTs para la declaración informativa. Esta sanción cambia, se hace más grande para el caso de la no presentación de operaciones con empresas domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de bajo nula imposición o de régimen preferenciales, ¿no? En este caso, la documentación comprobatoria sería una sanción del 6% del valor total respecto del cual no se suministró la información, y en el caso de la declaración informativa, el 2.6%. Y los topes máximos, también los pueden ver, son 30.000 VT y 20.000 VT para la declaración informativa. Después tenemos la omisión, que en este caso es el 2% para la documentación comprobatoria y 1.3% para la declaración informativa respecto a la suma total que se omitió, ¿no? Sobre la información total o parcial que se omitió. Igualmente tenemos los topes máximos, 5.000 VT si son operaciones sujetas a documentar, si son inferiores a 80.000 VT con un tope de 1.400 VT. Y bueno, lo propio en el caso de las declaraciones informativas. Son 3.000 VT si las operaciones sujetas a documentar son inferiores a 80.000 VT, entonces ya el tope sería de 1.000 VT. Y finalmente tenemos la omisión relativa a operaciones con jurisdicciones no cooperantes o de bajo nula imposición, que son del 4% en el caso de la documentación comprobatoria y el 2.6% en el caso de la declaración informativa, respecto al monto o valor total del que no se suministró información. Y finalmente se tiene una reducción del 50% siempre que esto es en el caso de la inconsistencia, siempre que la DIAN no haya realizado o enviado formalmente el pliego de cargos. Y tenemos finalmente un caso en la siguiente diapositiva sobre en este caso es sobre la extemporaneidad, ¿no? Tenemos una compañía, Inversiones Real, que llevó a cabo operaciones de venta a su parte vinculada, domiciliada en el exterior,
por un monto de 2.500 millones de pesos y no presentó sus obligaciones formales en la fecha correspondiente, ¿no? Que eran el 12 de septiembre, y espera realizarlas al año siguiente, el 12 de febrero. ¿Cuál sería la sanción aplicable? Bueno, en principio, lo primero que se hace es identificar cuántos meses han transcurrido o transcurrirán desde la fecha de presentación a la fecha en la que se presentó, y se calcula o se obtiene el monto de las operaciones sujetas a la declaración informativa. Entonces, la sanción sería calcular el monto de las operaciones sujetas, en este caso son los 2.500 millones, por lo que indica el cuadro de sanciones, que sería el 0.1% en el caso de la declaración informativa, multiplicado por los 5 meses que han transcurrido desde la fecha de presentación, por lo que se tendría una sanción de 12.500.000 pesos para el caso de la declaración informativa. Pero además hay una sanción por el caso de la documentación comprobatoria, ¿no? En este caso la metodología sería la misma, se calculan los meses transcurridos, el monto de la operación, y se calcula la sanción en base al tiempo, al monto, y en este caso la sanción o la tasa de sanción sería 0.2%, por lo que se tendría bueno, una sanción de 25 millones, ¿no? Entonces, ahí tendríamos en suma 37.500.000 en sanciones por extemporaneidad, ¿no? Por presentarlo fuera de fecha. Y bueno, con esto estoy concluyendo mi parte en esta presentación. Listo, por acá hay unas preguntas. Muchísimas gracias a los dos. ¿Cuál es la autoridad que regula el cumplimiento internacional? Cumplimiento internacional, ¿qué tal? El precio de transferencia, quien lo regula es cada administración tributaria. Hemos indicado que la normativa de precio de transferencia, si bien es cierto, toman en cuenta las directrices de la OCDE, pero finalmente cada administración regula su norma de precio de transferencia. En este caso, en Colombia, está básicamente el artículo 260, del 1 al 11, del Estatuto Tributario, y el decreto 2120 del 2017, ¿no? Ahí están todas las normas y que regulan la normativa de precio de transferencia. Perfecto. ¿Qué se debe tener en cuenta en la planeación de precios de transferencia? Como lo indicamos, primero, pues, sobre todo para los contribuyentes en Colombia, en principio, verificar si tiene operaciones que ha registrado con sus partes vinculadas del exterior o partes vinculadas en zona franca, o que haya registrado sobre todo las empresas importadoras que puedan importar productos de paraíso fiscal, ¿no? Generalmente a veces traen de Hong Kong y tienen que tomar en cuenta eso. Si es que han registrado este tipo de operaciones con con sus partes vinculadas o con empresas ubicadas en estos territorios, pues es lo primero que deben de tomar en cuenta para evaluar si se encuentran no afectos respecto al tramo, evaluar si se encuentran afectos a la documentación comprobatoria y si ha registrado operaciones, definitivamente ya estaría afectos a la declaración informativa, ¿no?, de precios de transferencia. Listo, y para terminar, ¿qué operaciones se deben revisar para determinar la obligatoriedad de la presentación de precios de transferencia? Todas las operaciones que se hayan registrado, las operaciones de ingreso, las operaciones de gasto, de costo, todas las operaciones que afectan principalmente a resultados, ¿no? Estamos hablando las operaciones más comunes, importaciones, compra de mercadería, compra de materia prima, compra de productos terminados,
gastos por servicios intragrupo, o ventas de mercaderías, ventas de productos terminados, prestación de servicio, compra de activos, etcétera. Todas estas operaciones que ya han registrado entran dentro, para el régimen de precio de transferencia. La idea es que lo haya realizado con sus partes vinculadas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Damos por terminada esta capacitación. Les recordamos que este material utilizado y la grabación será publicados en nuestra página web www.colombiatributa.com y los esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias para todos. Ok, gracias, Liz.